Este vídeo va a servirnos como introducción para el nuevo tema La economía en España. Al observar este título rápidamente nos llevamos o vamos directamente al concepto de economía. Es un término sumamente familiar, todo el mundo lo ha utilizado, pero casi nadie cuando se le pregunta sabe decir correctamente este término, aunque sí puede decir aspectos relacionados con él. La definición de economía más común sería la siguiente: el conjunto de actividades que producen bienes o servicios. Estas palabras que veis subrayadas son importantes de reconocer dentro de la economía. Ambos son productos realizados por las actividades económicas, pero que presentan una importante diferencia. Los bienes son productos que se pueden tocar, tangibles, frente a un servicio que serían productos, de nuevo, realizados por la actividad económica, pero que no son productos tangibles que se pueden tocar. Ejemplo, un bien sería un coche y un servicio sería el viaje que el taxista nos hace en ese coche. Estos productos realizados se consideran y se utiliza el concepto de producción para referirse a ese proceso para realizarlos. El siguiente conjunto de actividades, también dentro de la economía, serían las que distribuyen e intercambian esos productos, es decir, la distribución y comercialización, para su adquisición y uso de bienes y servicios, que se le puede considerar como el consumo, cubriendo mediante todas estas fases, estas etapas, las necesidades de la población, a cambio de lograr unos beneficios. Esto sería el concepto más simple y claro. Es decir, el conjunto de actividades que se realizan para satisfacer las necesidades que tiene la población. Pero una definición no es simplemente aprenderse unas palabras de memoria, hay que intentar entenderlas. Es lo más importante, poder explicarlas. Vamos a intentarlo. Partamos de que los seres humanos queremos y necesitamos muchas cosas, que es la clave en esta definición, la satisfacción de esas necesidades. Si preguntáramos a alguien podría decirme muchas cosas. Vamos a preguntarle a un niño que necesita y su respuesta pues puede ser esta, seguramente, que podéis ver aquí. Una enorme listado que se puede sintetizar en una palabra: todo. Hay que poder entender que no es todo lo que necesitamos. Habría que distinguir entre lo que se podría considerar necesidades básicas, primarias, secundarias, etc. Pero para la economía simplemente vamos a entender como todo aquello que deseamos al hablar de necesidades. La población ha intentado satisfacer esas necesidades, esos deseos, incluso yendo más allá de satisfacer solamente las propias. Vamos a decirlo así: las necesidades nos llevan a la siguiente idea, que será clave para la economía actual. Las necesidades de la población, a lo cual se le suma el poder satisfacer estas necesidades, nos llevaría a, como podéis ver en una economía monetaria, a dinero, a beneficios. Hay que partir de qué significa beneficios. Beneficios en nuestra economía monetaria es simplemente dinero, pero la forma para explicarlo sería la diferencia positiva entre los ingresos y los gastos que supone poder producir, dar lo que se necesita para satisfacer esa necesidad que supone la actividad económica. Ya tenemos la idea de lo que son las actividades económicas, espero, y lo que ha provocado la economía actual, su desarrollo. Satisfacer esas necesidades y en la actualidad para conseguir dinero. Pero vamos a ver cómo podemos conseguirlo, porque hay que lograr satisfacer esas necesidades. La solución es fácil. Es mediante una serie de actividades
que son las económicas, que se pueden dividir en, primero, la población, la gente necesita bienes y servicios, así que debemos de producirlos para aquellos que lo necesitan. Aquí podéis ver la primera fase, la producción, que vimos en la definición. Todas las actividades que producen los bienes y servicios son parte de la economía. Segundo paso, la producción hay que acercarla a los consumidores para poder satisfacer esa necesidad. Debe de distribuirse. Se llama distribución a todas esas actividades que permiten acercárselo a la población que lo necesita. Y la última sería el consumo. La población consumirá estos bienes y servicios. Esa actividad proporciona ingresos que deben de ser mayores que los gastos y eso nos dará los beneficios. Todas estas actividades son la economía, pero este término no solamente se refiere a las actividades en sí, también se utiliza el concepto de economía para referirse a la ciencia que se encarga de estudiar todos los aspectos asociados con las actividades económicas. Ya tenemos el concepto de economía explicado. Ahora nos falta entender que todas esas actividades económicas, para satisfacer nuestras necesidades, son muchísimas. Así que se necesitan organizar. Se pueden hacer según la fase que se encuentra para satisfacer esas necesidades, la producción, la distribución o el consumo, o la que es más común, que podéis ver normalmente en los libros de geografía, que serían, primero, el sector primario. Se refiere a las actividades destinadas a obtener alimentos y materias primas del medio natural, con una excepción tradicional que es la minería. Aquí podemos ver la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura o explotación forestal, es decir, la explotación de los bosques. Después tendríamos las actividades asociadas al sector secundario. Consisten en aquellas que transforman las materias primas, obtenidas directamente de la naturaleza, en otros productos, que se denominan semi-elaborados o elaborados. Elaborados son aquellos que van destinados directamente al consumo. Semi-elaborados son aquellos que serán utilizados para obtener un producto final que sí irá directamente al consumidor. Formado por las actividades denominadas industria, además de la construcción y la minería. Aquí podéis ver, en primer lugar, la industria, la minería, la construcción, de nuevo la industria, en este caso automovilística, y la minería. Y el último sector sería el sector terciario. Se refiere a las actividades que no producen bienes materiales, sino que prestan un servicio. Ya hemos explicado anteriormente que un servicio es un producto igualmente que los bienes, pero es un producto que es intangible, no se puede tocar. Por ejemplo, el comercio, la sanidad, la educación, el transporte. Ninguno de estos se puede tocar lo que nos ofrecen. Aquí podéis ver varios de estos ejemplos. Y con esto acabo la introducción de todo el bloque de la economía en España, intentando explicar unos pocos conceptos que son bases para lo que veremos en el resto del tema. Espero que os haya quedado claro.